La sala estaba en silencio absoluto. Todos me miraban como si acabara de cometer un crimen. Mi suegra, Blanca, tenía los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Maribel, esto es un asunto de familia. Familia de sangre, dijo con una voz tan fría que sentí un escalofrío. Y tú nunca serás parte de esta familia de verdad. No importa cuántos años lleves casada con mi hijo. Me quedé paralizada en la puerta de la casa familiar. Había llegado sin avisar porque necesitaba hablar con mi esposo, Leonel, sobre algo urgente. Pero al entrar, encontré algo completamente diferente, una reunión secreta. Estaban todos ahí. Mi suegra Blanca, mi cuñada Verónica, el hermano de Leonel llamado Gustavo, y hasta las tías y tíos que apenas veían 2 veces al año. Y en medio de la mesa del comedor, había documentos. Muchos documentos. ¿Qué está pasando?, pregunté mirando a Leonel. Mi esposo evitó mi mirada. Ese fue el primer golpe real. No las palabras de Blanca, sino ver a mi propio esposo incapaz de defenderme. El abuelo Esteban falleció hace 2 semanas, explicó Verónica con tono casual, como si estuviera hablando del clima. Estamos revisando sus propiedades y decidiendo la distribución. 2 semanas. Había muerto hacía 2 semanas y nadie me había dicho nada. Yo, que había cuidado al abuelo Esteban durante sus últimos 3 años. Yo, que preparaba su comida especial cada domingo porque era la única que recordaba exactamente cómo le gustaba. Yo, que me sentaba con él durante horas escuchando sus historias cuando todos los demás estaban demasiado ocupados. Leonel, ¿sabías de esta reunión?, susurré. Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo peor que la traición, vi cobardía. Maribel, por favor. Es complicado. Son decisiones que la familia necesita tomar ¿Y yo no soy familia? Mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Blanca se levantó de su silla, caminó hacia mí y me miró de arriba a abajo con desprecio. Querida, puedes tener el apellido Santillán en un papel, pero eso no significa nada aquí. Esta reunión es para decidir el futuro del patrimonio familiar. Un patrimonio que se construyó con generaciones de sangre Santillán. No con forasteros. La palabra forastero quedó flotando en el aire como veneno. 8 años de matrimonio. 8 años de reuniones familiares, de cenas incómodas, de intentar ganarme su aprobación. Y con una sola palabra, Blanca acababa de confirmar lo que siempre había sospechado. Para ellos, yo nunca había pertenecido. Gustavo carraspeó incómodo. El abuelo dejó un testamento, pero es muy antiguo. Blanca sugirió que sería más justo hacer una división moderna entre los herederos directos. Ya sabes, sus 3 nietos. ¿Y nadie pensó en consultarme?, pregunté. O al menos informarme que había muerto. El silencio que siguió fue mi respuesta. Está bien, dije finalmente, mi voz extrañamente calmada. Entiendo perfectamente. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Escuché a Leonel llamarme, pero no me detuve. Mientras bajaba las escaleras de esa casa, algo dentro de mí cambió. No era tristeza lo que sentía. No era siquiera enojo. Era claridad absoluta. Porque ellos no sabían algo crucial. Algo que sucedió hace 2 años, cuando el abuelo Esteban me pidió un favor especial. Me había pedido que fuera testigo de algo importante, junto con su médico de confianza, el doctor Pacheco. Ese día, firmamos documentos en una oficina que yo nunca había visitado antes. Y me había dado una llave. Una llave pequeña de bronce con un número grabado, 342. Guárdala bien, Maribel, me había dicho con ojos serios. Cuando yo ya no esté, esta llave te mostrará la verdad sobre muchas cosas. Nunca entendí completamente qué significaba. Hasta ahora. En 3 semanas, cuando llegara la lectura oficial del testamento, iban a descubrir exactamente qué tan equivocados estaban sobre quién pertenecía realmente a esta familia. Esa noche, Leonel llegó a casa casi a las 11. Yo estaba en la sala, con la pequeña llave de bronce en mis manos, pensando. Maribel, tenemos que hablar, empezó con voz cansada. Lo de hoy mi madre no debió hablarte así. Pero tiene razón, pregunté sin levantar la vista. ¿No debió decírmelo, o realmente no soy parte de la familia? Se quedó callado. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mira, continuó finalmente,
sentándose frente a mí. Son 4 propiedades principales. La casa familiar, 2 departamentos, y el local comercial. Mi madre quiere dividir todo entre sus 3 hijos, bueno, ahora entre sus 3 nietos, ya que mi padre falleció. Es lógico, ¿no? ¿Y el testamento del abuelo? Leonel se encogió de hombros. Existe, sí. Pero según mi madre, es de hace muchos años y las cosas han cambiado. Ella cree que lo justo es una distribución equitativa entre nosotros 3. Lo justo. Qué interesante definición de justicia. Leonel, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Cerré mi mano alrededor de la llave. No es que tu familia me odie. Eso ya lo sabía. Lo triste es que tú los dejaste hacerlo. Hoy, cuando tu madre me humilló frente a todos, tú te quedaste callado como una estatua. No es tan simple, Maribel. Ella es mi madre. ¿Y yo qué soy? Mi voz subió de tono. ¿Quién crees que llevaba al abuelo Esteban a sus citas médicas cada martes? ¿Quién preparaba sus comidas especiales? ¿Quién se sentaba a escuchar sus historias sobre la guerra, sobre cómo conoció a tu abuela, sobre sus sueños de juventud? Lo sé, y él te apreciaba, pero... Pero nada, Leonel. Tu familia ya decidió. Ya lo repartieron todo como si fuera un pastel de cumpleaños. Leonel suspiró profundamente. La lectura oficial del testamento es en 3 semanas. El notario Ramírez insistió en hacerla, es un requisito legal. Pero después procederemos con la distribución que acordamos. 3 semanas. El tiempo perfecto. Durante los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. La familia, que me había ignorado durante años, de repente quería ser amable. Verónica me invitó a tomar café 2 veces. Blanca me llamó para preguntarme cómo estaba, con una voz tan falsa que casi me río. Incluso Gustavo, que nunca me había dirigido más de 3 palabras seguidas, me saludó efusivamente en el supermercado. ¿La razón? Alguien había mencionado mi nombre al notario Ramírez, y él había confirmado que yo debía estar presente en la lectura del testamento. Eso los había puesto nerviosos. Una tarde, mientras Leonel estaba en el trabajo, decidí usar la llave. El número 342 me había intrigado durante 2 años. Recordé que el abuelo tenía una caja de seguridad en el banco principal de la ciudad. Necesito acceder a la caja 342, le dije al empleado, mostrando la llave y mi identificación. El hombre revisó sus registros y asintió. Señora Santillán, por favor sígame. Me llevó a una habitación privada. Insertó su llave maestra, yo inserté la mía, y la caja se abrió. Dentro había un sobre grande y grueso. Lo abrí con manos temblorosas. Cartas escritas con la letra temblorosa del abuelo. Y algo más, escrituras de propiedades que yo nunca había visto mencionar. Un terreno, un pequeño edificio, inversiones. Pero lo que más me impactó fue una carta dirigida a mí. Querida Maribel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Quiero que sepas que estos últimos años, tú fuiste la única luz en mi vida. Mientras mi familia contaba mis propiedades, tú contabas mis historias. Mientras ellos veían un testamento, tú veías a un ser humano. He tomado decisiones que lo sorprenderán. Pero son justas. Confía en el notario Ramírez. Él sabe exactamente qué hacer. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. No por el dinero, sino porque alguien me había visto. Guardé todo de vuelta en la caja y salí del banco con un nudo en la garganta. Faltaban 2 semanas para la lectura del testamento. Y yo sabía que nada volvería a ser igual. Una semana antes de la lectura del testamento, recibí una llamada que cambiaría todo. Señora Maribel Santillán, preguntó una voz formal y profesional. Sí, soy yo. Habla el licenciado Ramírez, notario de don Esteban Santillán. Necesito confirmar su asistencia a la lectura del testamento programada para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Es absolutamente fundamental que esté presente. Don Esteban fue muy específico en ese punto. Allí estaré, respondí. Excelente. También debo pedirle que traiga su identificación oficial y... Hizo una pausa, la llave que don Esteban le entregó hace 2 años. Mi corazón dio un salto. ¿Cómo sabe usted sobre la llave? Don Esteban me informó de todo, señora.
Yo fui uno de los testigos cuando firmó su nuevo testamento. Todo está en orden, se lo aseguro. Cuando colgué el teléfono, me di vuelta y me sobresalté. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Primero Blanca, con una voz endulzada que nunca le había escuchado. Maribel, querida, he estado pensando, quizás fui demasiado dura contigo el otro día. Eres parte de la familia, por supuesto que lo eres. Luego Verónica, intentando sonar casual, ¿el notario te llamó? ¿Mencionó algo sobre el testamento? Es que nos tiene curiosos. Después Gustavo, directo al grano, Maribel, si el abuelo te dejó algo, podemos llegar a un acuerdo familiar. No hay necesidad de complicaciones legales. A ninguno les respondí con detalles. Solo dije, nos veremos el viernes. Finalmente llegó el día. La oficina del notario Ramírez estaba en un edificio antiguo del centro, con techos altos y paredes de madera oscura. Cuando entré, todos ya estaban ahí. Maribel, dijo Blanca con una sonrisa tensa. Qué considerado de tu parte acompañar a Leonel en este momento familiar tan difícil. En realidad, respondí con voz clara y firme, estoy aquí porque el licenciado Ramírez me citó personalmente. Al igual que a todos ustedes. Vi cómo las miradas se cruzaban. Verónica apretó su bolso. Gustavo se aclaró la garganta nerviosamente. Eso debe ser solo un formalismo, murmuró Blanca, aunque su voz había perdido toda confianza. El testamento real es el que todos conocemos. De hace años. Antes de que pudiera responder, la puerta interior se abrió. El licenciado Ramírez apareció, un hombre distinguido de unos 60 años, con lentes elegantes y un traje impecable. Llevaba bajo el brazo una carpeta gruesa de cuero. Buenos días a todos, saludó con voz profesional. Antes de comenzar, debo hacer una aclaración importante. El testamento que leeremos hoy no es el documento que algunos de ustedes conocen. Don Esteban Santillán modificó completamente sus últimas voluntades hace exactamente 2 años. El nuevo testamento fue firmado en mi presencia y ante 2 testigos, su médico, el doctor Pacheco, y la señora Maribel Santillán. Este documento es completamente válido y anula cualquier versión anterior. El impacto de esas palabras fue como una bomba en la habitación. Blanca se puso de pie bruscamente, con el rostro descompuesto. ¿2 años? ¿Y por qué nunca nos informaron? El notario la miró con frialdad profesional. Porque don Esteban específicamente solicitó confidencialidad absoluta hasta después de su fallecimiento. Era su derecho legal. Pero ella lo manipuló, gritó Blanca señalándome con el dedo. Que estaba viejo, enfermo. Señora, la voz del notario se volvió cortante, don Esteban estaba en plenas facultades mentales. Tenemos evaluaciones médicas que lo confirman. Ahora, si todos toman asiento, procederemos con la lectura. Cualquier cuestionamiento deberá hacerse a través de los canales legales apropiados. Leonel me miró con ojos suplicantes, pero yo mantuve mi vista al frente. El momento de la verdad había llegado. El licenciado Ramírez abrió la carpeta y comenzó a leer con voz clara y solemne. Yo, Esteban Santillán Fuentes, en pleno uso de mis facultades mentales y sin presión alguna, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Primero, a mis hermanas Hortensia y Rebeca, y a mi hermano Froilán, les agradezco los años de convivencia familiar, pero reconozco que nuestros caminos se separaron hace décadas. No forman parte de esta herencia. Los tíos se pusieron pálidos, pero el notario continuó sin pausa. A mi nuera Blanca Ordóñez, viuda de Santillán, le corresponde la casa donde actualmente reside, para que tenga un hogar digno el resto de su vida. Blanca apretó los puños. Una casa. Solo eso. Ahora, respecto a mis herederos legítimos por derecho de sangre, mis 3 nietos Leonel, Verónica y Gustavo. A ellos les corresponde 2/3 de mi patrimonio total, a dividirse en partes iguales. El notario enumeró con voz firme. Esto incluye, la casa familiar principal donde crecieron, el local comercial en la avenida principal, los 2 departamentos en la zona centro, y las cuentas bancarias que suman 250,000 pesos. Todo esto representa 2/3 partes de mi patrimonio. Blanca se inclinó hacia adelante. ¿Y el terreno de la playa? ¿Y el edificio de departamentos en la zona residencial? El notario la miró directamente. Iba a llegar a eso. El tercio restante de mi patrimonio. Todos en la sala se tensaron.
Ese tercio incluía las dos propiedades más valiosas, el terreno frente a la playa, que había triplicado su valor en los últimos años, y el edificio de 4 departamentos en la mejor zona residencial de la ciudad, que generaba excelentes ingresos de renta cada mes. Blanca, Verónica y Gustavo habían pasado la última semana discutiendo cómo se repartirían exactamente esas dos joyas. Leonel me había confesado que su madre ya tenía planes de vender el terreno de la playa para dividir el dinero. El tercio final de mis bienes, continuó el notario, lo otorgo a la señora Maribel Ochoa de Santillán. Por un momento, nadie se movió. Luego, el caos estalló. No, gritó Blanca poniéndose de pie. Que el edificio de departamentos es nuestro. Mi esposo soñaba con dejarles eso a sus hijos. Que el terreno de la playa vale una fortuna, chilló Verónica. Que esto tiene que ser un error. Gustavo golpeó la mesa. Que ella no tiene derecho. Somos nosotros quienes deberíamos heredar todo. El notario levantó una mano exigiendo silencio. Lo que don Esteban ha hecho es completamente legal. 2/3 para sus herederos de sangre, y el derecho de disponer libremente de 1/3 para quien él elija. Ahora, don Esteban dejó una carta explicando su decisión. Sacó un sobre y comenzó a leer con voz firme. A mi familia les he dado lo que les corresponde, la casa donde crecieron, el negocio que sostuve durante años, propiedades y dinero suficiente para vivir bien. Nadie puede decir que los dejé desamparados. Pero el edificio de departamentos y el terreno de la playa los compré con el sudor de mis últimos años de trabajo, y tengo el derecho de decidir qué hacer con ellos. El notario continuó. Ese derecho lo ejercito hoy en favor de Maribel. Durante 3 años, cada martes sin falta, ella me llevó a mis citas médicas. Cada domingo preparaba mi comida favorita y se sentaba conmigo aunque yo contara las mismas historias una y otra vez. Cuando estuve hospitalizado el año pasado, fue ella quien durmió en una silla incómoda junto a mi cama durante 5 noches, no mis nietos que llegaban 20 minutos y se iban. Las lágrimas corrían por mi rostro. Recordaba cada una de esas noches en el hospital. Las enfermeras pensaban que yo era su hija. Maribel nunca me preguntó sobre propiedades o herencias. Nunca midió el valor de mi patrimonio. Solo midió el valor de mi compañía. Y cuando un hombre viejo está en sus últimos años, eso es lo único que realmente importa. La voz del notario se hizo más suave al leer las últimas líneas. A mis nietos les he dado su parte justa. Pero a Maribel le doy lo que ella se ganó, el edificio que genera los ingresos que la mantendrán segura, y el terreno junto al mar donde yo solía sentarme a pensar en mi esposa fallecida. Ese lugar tiene recuerdos hermosos. Se lo doy a la única persona que creó nuevos recuerdos hermosos conmigo en mis últimos días. Leonel se acercó tambaleándose, con la cara descompuesta. Maribel, yo, no sé qué decir. El edificio de departamentos, ese terreno, mi madre tenía razón. Esas son las propiedades más valiosas. Lo miré sin parpadear. Y tu abuelo decidió que yo las merecía más que ustedes. Quizás deberían preguntarse por qué. Blanca seguía gritando sobre abogados, pero el notario fue claro, este testamento es legal e irrefutable. Pueden intentar impugnarlo, pero les aseguro que perderán tiempo y dinero. Salí de esa oficina con la frente en alto. Detrás de mí, escuchaba los sollozos de rabia de Verónica, las quejas de Gustavo, los gritos de Blanca sobre injusticia. Pero no había injusticia. Había consecuencias. 3 semanas atrás, esa familia me había humillado diciéndome que nunca pertenecería. Me habían excluido de su reunión secreta donde planeaban repartirse todo. Hoy descubrieron que mientras ellos contaban propiedades en papeles, el abuelo Esteban contaba actos de amor. Y al final, decidió que las 2 propiedades que más codiciaban debían ir a quien realmente había estado presente. Recibí 1/3 del patrimonio. Ellos recibieron 2/3. Pero emocionalmente, había ganado algo que ninguno de ellos podría comprar jamás, la certeza de que alguien había visto mi corazón y lo había valorado por encima de todo. Mientras conducía hacia mi futuro, con las escrituras del edificio y el terreno en mi bolso, entendí la verdadera lección del abuelo Esteban. La familia verdadera no se mide en apellidos o sangre compartida. Se mide en martes de hospital, domingos de comida casera, y noches velando el sueño de quien amamos. Y yo había sido familia cuando nadie más lo fue.